la exposición de los profesionales que vienen hoy de la óptica Cotet. Vienen 3 especialistas. Viene Laura, que es del área manager de óptica y audiología de la compañía, de las áreas de Madrid, de Barcelona y Palma. A la compañera Maripaz, que ya ya la conocemos del mes de junio, que tuvimos también una charla con productos de baja visión, gafas Reti Plus, Orca, etcétera. Y al tercer ponente, Fabio, que es la persona que se va a encargar de darnos unas pinceladas y de explicarnos la parte de lo que son las lentes de avanzadas para el control de la miopía. Y en manos de los profesionales os dejo para que escuchéis sus explicaciones. Muchas Muy buenas gracias, tardes a Raúl. todos. Gracias. A ti. Voy a proceder a compartir una presentación, ¿vale? Y así podemos verla a todos. Parte del público que tenemos hoy se encuentra con una situación de baja visión. Entonces habrá cosas que no verán muy allá, no verán el detalle. ¿Vale? No te preocupes porque lo explicamos, vale. Raúl. Vale, perfecto. No te preocupes, lo tenemos en cuenta y lo explicamos. Vale, perfecto. Vale, pues os voy a pasar con mi compañero Fabio, ¿vale? Para empezar con el control de la miopía y luego retomo yo la parte de audio y en última instancia tendréis la charla con Maripaz, ¿vale? Muy bien. Buenas tardes. Lo que os voy a exponer, lo que intento trasladar es un poco un mensaje de que tenemos la suficiente investigación sobre el tema de miopía y sobre lo que va a ocurrir en los próximos años, la afectación que tendrá el hecho de que la miopía está incrementándose en la población y que cada vez será un problema que afecte a la salud visual de una manera más acuciante o notable. Como os ha dicho Laura, no vamos a entrar mucho, tampoco es cuestión de que se lean las diapositivas, simplemente entender el concepto de que por qué no hemos decidido que la miopía pase a ser la miopía, digamos que siempre ha habido y siempre se ha intentado buscar correcciones para el tema de la miopía, pero por qué ahora le estamos dando tanta trascendencia a este tema. A ver, todos los estudios realizados y todo el análisis realizado durante los últimos años, lo que se ha visto es que se está incrementando la cantidad de miopes a nivel de la población mundial. O sea, la estimación es que ahora mismo en el año 2000 estábamos en un 22% de la población mundial miope y que se ha ido incrementando progresivamente en un 28% en el 2010. Para el 2020 estamos en un 33%. Y lo que se ve es que en esta progresión, y la propia OMS ya lo reconoce, pues ahora con un concepto que se denomina, o hemos reconocido todos últimamente, que es el tema de pandemia, ya se considera la miopía en sí misma una pandemia que se va a seguir creciendo en los próximos años. Esto supone que en el gráfico lo que viene a expresar es que casi, digamos, el 50% de la población mundial será miope para el año 2050. Y posiblemente después de la pandemia del coronavirus, como ha hecho que aún estemos más encerrados, que es uno de los factores que hacen que seamos miopes, el hecho de estar encerrados y dedicando tanto tiempo a tareas de cerca, este proceso aún se acelera. De hecho, la distribución también es diferente según países o la forma que lo planteamos. Y lo que sí tenemos claro es que la área que nos corresponde a nosotros, que es la zona de Europa, esos tantos por ciento sean más altos. O sea, uno de los factores que se ha visto es que cuanto más se esté utilizando la visión de cerca, cuanto más destinamos al tiempo de nuestro día a tareas de cerca, ya sea trabajar con pantallas, leer, todo esto, y sobre todo en los niños, que es donde se está detectando un problema, va a hacer que la miopía sea mayor. Por eso este 50% hará que en los países, por ejemplo España, pues supere este 50% de población miope para el 2050. Pero teniendo en cuenta que, digamos, se podría plantear que hay soluciones en gafas, en lentes de contacto, que solucionan el problema de la miopía y simplemente utilizar una gafa, una lente de contacto, o hasta llegar a las cirugías refractivas que se practican ahora, se podrían plantear como un problema menor. La realidad es que no es un problema menor. La realidad es que sabemos que la miopía a partir de las 5 dioptrías
se establece ese límite, puede conllevar problemas serios a nivel de visión y que afecten directamente a la retina. Ya no es tanto el problema de refractivo, de corregirlo con gafas o no, sino que sabemos perfectamente que hay una serie de patologías asociadas a la miopía que se van a incrementar. Y así, por encima de las 5 o 6 dioptrías, una persona tiene 5 veces más posibilidades de padecer cataratas que si no lo es. Puede tener 14 veces más posibilidades de padecer glaucoma, 22 veces más de tener un desprendimiento de retina o hasta 41 veces más de padecer lo que llamamos una maculopatía miópica, que es una enfermedad que deteriora mucho la visión porque afecta directamente a un deterioro de la retina. Por lo tanto, ya no es tanto el hecho conceptual de que es una cuestión que corregir con gafas o que los niños vayan a necesitar más o menos gafas, sino que estos niños, cuando sean adultos, pueden desarrollar patologías visuales importantes y limitantes en su actividad diaria, porque tanto el desprendimiento como la maculopatía como el glaucoma pueden llegar a ser limitantes en la actividad que tenga esa persona y en casos más extremos, pues provocar ceguera en esa situación. Ante esta situación, pues la OMS ya, como he comentado, ha decidido que hablar de la situación de la miopía como una pandemia y, digamos, todos se están intentando poner todos los recursos posibles para evitar que ese programa llegue a esa gravedad. O sea, la idea básica es conseguir que no superar, que aunque tengamos una población miope, que no vamos a poder evitar que se supere esta barrera de las 5 dioptrías de miopía, que puede ser que nos lleve a problemas severos de visión en muchas personas. En todo caso, ¿cuáles se han considerado los factores de riesgo para que una persona pueda padecer, en este caso, y básicamente hablamos de niños, para que un niño empiece a desarrollar la miopía? No lo he comentado, pero básicamente hay que entender que la miopía se empieza a desarrollar entre los 6 y 7, 8 años, que es el punto estadísticamente en que se empieza a desarrollar la miopía, y va creciendo durante todo el crecimiento, planteándose que una edad límite o de estabilización entre los 18 y 21 años. Todos estos son datos estadísticos, no todo el mundo se comporta dentro de la línea, por lo tanto que hay que entender que hay miopes antes, hay miopes que les puede dar más tiempo, que pueden crecer durante más tiempo, hay miopes que van más rápidos, más lentos, pero que normalmente se establece esa evolución. Y que uno de los factores de riesgo elevados ha sido el aumento en las tareas de cerca. Hablemos del uso de pantallas, el uso de ese tipo, como el hecho de que los niños tienen que realizar muchas tareas escolares, muchos trabajos que suponen una actividad muy constante o frecuente en visión de cerca durante todo el día, que se ha visto agravado durante la pandemia más el hecho de que cada vez los niños utilizan los dispositivos electrónicos antes y destinan más horas a la visión de cerca. Otros factores de riesgo para todo esto, pues el hecho del parentesco, si los padres son miopes, como los padres miopes hay más riesgo de desarrollar la miopía, el hecho de que hayan errores o problemas de refracción en edades menores que puedan provocar la aparición de la miopía, o hasta también el hecho de la etnia puede ser un factor determinante, viéndose que las etnias caucásicas tienen más factores de riesgo, por ejemplo, que tener miopía que otro tipo de etnias, que también la etnia oriental es la que más factores de riesgo implica en el hecho de ser miope. ¿Y cómo explicamos que se esté produciendo este efecto? Tiene un efecto técnico, no vamos a entrar mucho en la explicación de la técnica, simplemente es que la luz se enfoca de una manera determinada en la retina a través de los medios oculares que hace que el enfoque no sea muy bueno en lo que llamamos la retina periférica, haya un desenfoque periférico cuando estamos realizando este tipo de actividades y esto, digamos, genera una serie de mensajes a nivel de mediadores químicos en el ojo que son los que provocan que hayan estas órdenes de crecimiento ocular y el aumento del crecimiento ocular fuera de lo normal es lo que provoca la miopía y lo que puede traer las patologías asociadas a ello. Por lo tanto, tenemos una serie de factores que son los que están provocando este problema y están haciendo que sea de gravedad importante por las patologías de retina que puede tener a medio y largo plazo. Lo que se propone, ahora lo que podemos decir es que ninguna solución que pare una miopía en progresión, lo que tenemos son soluciones para intentar reducir esta progresión y evitar que lleguemos a estos 5 dioptrías. O sea,
Un niño que empieza a ser miope, lo normal es que durante todo el crecimiento va a seguir aumentando su miopía. Cualquiera de los métodos que se están buscando, se aplican ahora, son para que esa evolución sea lenta y no llegue a las 5 dioptrías de deterioro. Es intentar y buscar que todo esto. ¿Y soluciones que hay? Hay soluciones en lentes oftálmicas, empiezan a haber soluciones en fármacos y también en lentes de contacto. Y a veces combinadas entre varias de estas soluciones para conseguir resultados. Es lo que estamos estudiando y se están realizando un montón de estudios y análisis para intentar conseguir más cosas. Sí que hay un factor que más o menos tenemos todo claro, que es sobre todo el concepto de prevención. ¿Cómo podemos prevenir que nuestros hijos empiecen a presentar esa miopía? Ahora mismo lo único que tenemos seguro que es un buen factor de prevención de la aparición de la miopía es el tiempo al aire libre. O sea, que el niño destine 2 horitas al día a realizar actividades en un parque, no con un móvil y una tablet, sino a realizar los típicos juegos de parque, de correr, saltar, jugar la pelota. Todo ese tipo de actividades diarias en el niño van a favorecer tener esta prevención en la aparición de la miopía. Por lo tanto, la recomendación básica, sabiendo que vamos a una sociedad que el niño tiene que destinar muchas horas a tareas de cerca y que cada vez van a estar, digamos, más enganchados, entre comillas, a sistemas electrónicos que requieren visión de cerca, pues siempre intentar buscar ese rato de un par de horas al día para que el niño destine a tareas de eso, de estar en el parque, jugando, realizando actividades que supongan mirar de lejos y mirar con luz natural. Es el mejor sistema de prevención que tenemos. Era un poco el mensaje que les quería dar, porque pensamos que es muy importante entender de que esto nos puede llevar a problemas de salud de retina muy importantes. Con los años, de una cantidad de población muy grande, les comento que estamos hablando de una población que puede llegar en el 2050 de 1.000 millones de miopes, con el problema de salud universal que puede suponer intentar conseguir que todas las personas tengan buenos tratamientos. Estamos hablando de un problema que puede ser de salud general. Y que por ahora la mejor sistema es empezar con los controles en los niños desde muy pequeñitos y tener estos, digamos, ratos de que el niño pueda destinar a realizar actividades a él. Yo ya les dejo con mi compañera para hablar del tema de audio y si hay alguna cuestión, pues encantado de poder contestar esas cualquiera de nosotros. Un saludo. Manteniendo la distancia con mi compañero. Y yo os voy a hablar un poquito de audio. Ya sé que quizás no es lo que, bueno, a lo que habitualmente estáis acostumbrados, ¿vale? Pero, como os decía al comienzo, la idea es daros unas pequeñas pinceladas de qué es lo que trabajamos en COTED, ¿vale? Y cómo trabajamos la audiología en COTED, hasta dónde solemos abarcar y que por lo menos lo podáis tener en cuenta pues a la hora de, en un momento dado, si necesitáis pues el servicio de audiología, que sepáis dónde podéis acudir y en qué os podemos ayudar, ¿vale? Os cuento un poquito, ¿vale? Sabéis que nosotros somos una empresa familiar, llevamos más de 118 años en el sector, somos líderes en el sector de la óptica y de la audiología, ¿vale? Y nuestro lema es siempre cuidamos de tus sentidos, ¿vale? Tanto en óptica como en audiología. Para nosotros un cliente-paciente, lo importante sobre todo es velar por su salud ocular y su salud auditiva y intentamos darles un servicio integral en todos estos campos. En todas nuestras ópticas, tanto en Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca, trabajamos con gabinetes auditivos, algunos son salas insonorizadas, en otros tenemos cabinas, trabajamos con la mejor electromedicina, ¿vale? Y trabajamos con un equipo de profesionales que están totalmente formados en la parte clínica, en la parte técnica y en la parte sobre todo ahora tecnológica, ¿vale? Ya que audiología es una rama que va muy asociada a la tecnología. Trabajamos con mucha tecnología, con lo cual de manera continuada nos estamos formando y estamos avanzando, ¿no? Junto con el sector. Nuestro portfolio de servicios dentro de COTED, ¿vale? Sería pues, bueno, la realización de todo tipo de pruebas clínicas y diagnósticas para poder valorar la audiología 2.0, que luego os explicaré un poquito
que es el asesoramiento y la adaptación de prótesis auditivas en toda la tipología de pérdidas auditivas que hay, desde pérdidas muy básicas a pérdidas muy profundas. Incluso trabajamos codo con codo con los implantes cocleares de la mano del proveedor a nivel mundial número 1. Revisión y mantenimiento de audífonos, asesoramiento en todos los accesorios de conectividad, que luego os contaré un poquito también sobre esto para que tengáis unas pinceladas. Todo tipo de ayudas técnicas y luego trabajamos también todo tipo de protección auditiva. Cuando hablamos de protección auditiva, quizá nosotros pensamos siempre en lo que son los tapones de baño, lo típico para ir a nadar, pero abarca un portfolio súper amplio, ¿no? O sea, desde tapones para dormir, tapones para deporte, para caza, para músicos en función de la tipología del instrumento que necesitan o que ellos tocan en alguna banda o algo, llevan unos filtros especiales para ese instrumento concreto. Es decir, abarcamos un portfolio muy grande en cuanto a la protección auditiva y, sobre todo, trabajamos mucho la protección antirruido, ¿vale? Ahora mismo pues la sociedad está metida en un nivel de decibelios diario al que normalmente nos sometemos y no somos conscientes de ello, ¿vale? Tanto en la calle como incluso muchas veces en nuestra propia casa, y trabajamos también la protección auditiva enfocada a lo laboral como a lo personal, ¿vale? Como en casa. ¿Cuáles son las pruebas que nosotros trabajamos en nuestros gabinetes? El estudio audiológico lo hacemos completo. Trabajamos la audiometría completa, que sería una audiometría tonal, donde valoramos la vía aérea y la vía ósea. Para que suene un poquito, la vía aérea hablaríamos puro y duro del volumen, ¿vale? La ósea sería el funcionamiento del nervio auditivo y luego trabajaríamos la audiometría vocal, donde se le van diciendo al paciente una serie de palabras, él nos las tiene que repetir y valoramos un poco la inteligibilidad de las palabras en función de si tiene pérdida neurosensorial, que sería que tiene afectado el nervio auditivo o no. El umbral de inconfort, que sería la tolerancia a los sonidos fuertes que tiene. Y luego realizamos también siempre videotoscopia, que es poder ver el conducto auditivo interno y enseñárselo al paciente, y la timpanometría, que valora la respuesta del oído medio a una fuente sonora, ¿vale? Y veríamos un poquito pues cómo reacciona el oído medio, cómo reacciona la cadena osicular y cómo reacciona el tímpano en este caso. Con todo esto hacemos un diagnóstico y vemos pues, bueno, hacia dónde podemos llevar al cliente y asesorar en cuanto a tipología de pérdida y cuáles son sus necesidades. Vale, antes os comentaba que trabajamos la audiología 2.0, ¿vale? Y os hablaba también, pues bueno, que tenemos que estar muy formados en cuanto a tecnología, porque esto al final va avanzando de forma continuada. La audiología 2.0 es algo que se lleva trabajando pues, desde hace unos años, no mucho, ¿vale? Que al final es dar un servicio a nuestros pacientes a distancia. Es decir, tenemos pacientes con movilidad reducida, tenemos pacientes que en un momento dado se van de vacaciones y ahora, pues bueno, pues con todos los avances que hay en todos los audífonos y con toda la tecnología, podemos conectar con nuestros pacientes a través de su teléfono móvil, siempre que sea un teléfono móvil, pues bueno, no muy antiguo, y a través de su propio teléfono nosotros nos conectamos a sus audífonos. Podemos hacer una revisión, podemos en un momento dado hacer un ajuste y sobre todo dar una solución en el caso pues, que en un momento dado, pues estando fuera o estando en casa además, necesite pues, nuestra ayuda y no se pueda desplazar al centro audiológico, ¿vale? La verdad es que es algo que está en auge y que está teniendo una acogida muy buena porque para nuestros pacientes es importante. Nosotros tenemos, los pacientes con los que trabajamos normalmente suelen ser pacientes de una edad avanzada, aunque sí que es cierto que bueno, pues por la situación del día a día y de cómo vienen las cosas, cada vez tenemos personas con pérdida auditiva con una edad muchísimo más temprana, ¿no? Antes os hablaba Fabio un poco de la prevención de todo el tema del control de la miopía en niños. Esto es un poco igual, ¿no? Tenemos que tener una prevención de forma continuada y unas revisiones continuadas, porque que seas joven no significa que no puedas tener una pérdida auditiva. De hecho, es más, o sea, los jóvenes van con los cascos, con la música a tope, estás sentado a sala y estás escuchando su música. Entonces, bueno, al final tenemos que trabajar todo esto, ¿no?
Y la idea es, bueno, pues a través de la audiología 2.0, el poder darles a nuestros pacientes esa comodidad en un momento dado, oye, pues si está malito, no se puede mover, que podamos darle solución. En cuanto a la adaptación protésica, ¿vale? Como os he dicho antes, trabajamos todo tipo de pérdidas auditivas, desde las más sencillas a las más complejas. Trabajamos con 2 proveedores que son líderes en el sector a nivel mundial, que en este caso son Oticon y Phonak. Y luego trabajamos toda tipología de audífonos. Os he puesto una imagen donde aparecen pues, diferentes audífonos, ¿no? Para los que a lo mejor no podéis ver la imagen, os comento pues, que son audífonos desde muy chiquititos, audífonos invisibles que van dentro del conducto auditivo y que prácticamente son totalmente invisibles, a audífonos que en función de la pérdida van siendo más grandes. Incluso podemos pasar algunos por detrás del oído para pérdidas profundas o ya incluso por detrás del oído que apenas se ven también y son muy pequeñitos, ¿vale? Durante todo el proceso de adaptación que hacemos al paciente, le hacemos un seguimiento continuado y vamos evaluando de forma continuada no solo cómo se integra su pérdida con el audífono que le hemos puesto, sino cómo va él de cómodo y cómo se encuentra en diferentes situaciones, ¿no? Porque al final, bueno, no deja de ser una audición que no es natural y tenemos que ir ajustando de forma continuada los sonidos a las necesidades del paciente, ¿vale? O si ha tenido un golpe en el que en un momento dado tenga más pérdida auditiva, pues poder darle ese plus de volumen que necesita. En cuanto a la conectividad, bueno, la conectividad luego nos ayuda a sacar el mayor rendimiento a nuestros audífonos, ¿vale? Y nos da la facilidad de poder interactuar con nuestros audífonos de una forma independiente, por ejemplo, al audiólogo, ¿no? Podemos trabajar con nuestros audífonos nosotros mismos desde el teléfono móvil, desde la tablet, desde una Smart TV, ¿vale? Tenemos diferentes accesorios de conectividad que en función de las necesidades le ayudan más al paciente. Pues, no sé, por poneros un ejemplo, tenemos un Connect TV, que es un aparatito que se conecta a la tele y que lo que hace es que el sonido de la tele entre directamente a los audífonos. A ver, y ahora a lo mejor decís, bueno, cuando tú me hablas ya entra el sonido a los audífonos. Cuando yo hablo, un paciente me escucha por los audífonos, pero cuando utilizo la conectividad, el sonido me entra a través de los audífonos, ¿vale? Entonces es como si el sonido de la tele se emitiera desde dentro de mis audífonos. ¿Esto qué es lo que hace? Primero, que tenga una mayor inteligibilidad de las palabras y de la conversación que pueda estar en la televisión, tener al final también una audición más fina y sobre todo, y algo que para mí es muy importante, lo que nos da este tipo de conectividad es que no aíslo al paciente del siguiente entorno, ¿vale? Es decir, si yo me pongo una ayuda auditiva y me pongo unos cascos en casa, yo escucho la tele, la escucharé fenomenal, pero a mi entorno no lo escucho. Entonces me aíslo por completo del resto. Esto no te aísla. Tú escuchas la tele, pero sigues escuchando a tu entorno. Es decir, se intenta pues, que sea una audición lo más natural posible, ¿no? Dentro de que no es una audición normal. Tenemos un mando para subir y bajar el volumen para que pues, no tengas que estar antaño los audífonos, todavía te encuentras alguno por ahí, pero había audífonos que tenías que una ruletita aquí arriba y abajo y tenías que subir y bajar la ruletita. En este caso ya no, es todo mucho más avanzado. Tú tienes tu propio mando en el que si necesito darle más audición a mi audífono subo y si necesito menos porque me está molestando bajo. ¿Vale? Todo esto va a través pues, bueno, de Bluetooth. Tenemos también un Connect Clip, que es os hablo un poquito de diferentes puntos de la conectividad, que son unos micrófonos que se pueden poner aquí, en el cuello de la camisa. Por ejemplo, imaginaros que ahora tenemos una reunión y estamos todos sentados y hay un usuario de audífonos. Pues, por ejemplo, este micrófono lo que hace es que te lo puedes colocar aquí o incluso lo puedes coger y lo puedes poner en el centro de la mesa, de manera que el sonido que vaya entrando entra por el micrófono y va al receptor del audífono y el sonido entra a través del audífono. De manera que cuando tienes una pérdida auditiva que está enfocada al nervio auditivo que está dañado, el problema es que ellos escuchan pero no entienden. ¿Vale? Y esto sí que nos ayuda a que haya muchísima más integración. Eso, por ejemplo, se utiliza mucho en los colegios, con los niños que tienen
pérdidas auditivas, ¿vale? Y os podría decir, pues bueno, es que tenemos de todo. Ahora también hay un accesorio también que se trabaja desde el teléfono móvil y tú directamente desde una aplicación con el teléfono móvil puedes subir, bajar el volumen e incluso los audífonos tienen diferentes programas en función de diferentes entornos en los que tú te vayas a estar en tu día a día, pues tener el entorno de casa, el entorno de trabajo, el entorno del cine, ¿vale? Y tú seleccionar el programa que necesitas en ese momento, ¿vale? Ahora mismo es uno de los puntos más fuertes que hay a nivel audiológico en uso de la conectividad, sobre todo por la facilidad que da a los pacientes, ¿vale? Y la no dependencia que hace que no tengan ni de un tercero ni de tener que venir a los centros auditivos, ¿vale? Y luego tenemos las ayudas técnicas. Las ayudas técnicas no tienen nada que ver con la conectividad. Esto va aparte, lo puedes utilizar con audífonos y sin audífonos. Hablamos de auriculares para escuchar la televisión, con el hándicap de lo que os comentaba antes, pues bueno, que al final te pones un auricular y sí que es cierto que te aíslas del entorno en el que te lo estás poniendo. Trabajamos con Sennheiser. Sennheiser normalmente son los auriculares que suelen utilizar en la mayoría de los cines y teatros que necesitan dar soporte a sus clientes. Trabajamos con despertadores amplificados con luz pulsada, teléfonos con el sonido amplificado, amplificadores de timbre de puerta con luz pulsada también. Es decir, tenemos al final un portfolio de productos pues muy amplio para las personas que al final tienen esa deficiencia auditiva. Incluso podemos conseguir también unos relojes que hacen una vibración y que hace que te despierten, ¿no? Porque al final tener un despertador a 90 decibelios, al que duerme al lado, al que duerme arriba, a veces se enfada, ¿no? Y entonces, bueno, os cuentan un poquito. Y luego, por último, como os comentaba antes, la protección auditiva, ¿vale? Protección auditiva a medida, la que sea, para cualquier necesidad laboral, personal, deporte, sueño, cualquiera, nosotros podemos dar solución a cualquier tipo de protección auditiva, incluso para empresas también hacemos. Y a grandes rasgos, esto es un poco las pinceladas de audio. No sé si queréis hacer alguna pregunta ahora, os paso directamente con Maripaz y luego aglutinamos alguna pregunta si tenéis alguna duda. ¿Os paso con Maripaz? Vale, sí. Y luego al final hacemos las consultas. Sí. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Es un placer volveros a saludar. Bueno, la primera toma de contacto que tuvimos realmente fue un poco daros a conocer que teníamos este servicio de baja visión dentro de nuestros centros y concretamente en Diego de León 37 en Madrid. Y un poco también nos presentamos las ayudas que en este momento son las, de alguna manera, más avanzadas en baja visión. Hoy un poquito la idea era hacer un poquito el repaso de todas las ayudas en sí que se trabajan de baja visión, tanto las clásicas como las más punteras, ¿no? Por si acaso, pues bueno, o bien hay nuevos afiliados que se hayan incorporado y que estén un poco pues sin saber un poco lo que es las diferentes opciones que pueden tener. Bueno, vamos un poco a saber qué son las ayudas, qué conseguimos con una ayuda de baja visión. Con una ayuda de baja visión lo que vamos a hacer es sacar el máximo aprovechamiento del resto visual que tiene el paciente. El paciente va a venir a nuestro centro, le vamos a hacer un examen visual completo, una anamnesis completa en la que veremos un poco su historia clínica, marcaremos los objetivos que esta persona pretende, ¿no? Volver a poder realizar y después desarrollaremos un programa de entrenamiento personalizado en el que rehabilitaremos las ayudas que están indicadas para los objetivos del paciente.
La elección del tipo de ayuda va a depender pues, de las necesidades de esa persona, ¿no? Por ejemplo, actividades como puede ser la lectura y la escritura son tareas que hacemos de cerca, pero no tenemos por qué que sea la misma ayuda para una tarea que para la otra. Y también va a depender de las características del paciente, ¿no? Nos podemos encontrar con pacientes que van a tener problemas de afectación del campo central y va a haber pacientes, como el caso de la retinosis pigmentaria, que lo que va a estar afectado va a ser el campo periférico, solo va a tener campo central. En los primeros estadios, luego ya más avanzado, pues también puede tener en el campo central. Luego, tener muy claro también, para los que no utilicen ayudas a lo mejor, que cada tarea pues, va a requerir una ayuda diferente, ¿vale? Aquí no tenemos, aunque vemos una ayuda, sí que nos vale para diferentes distancias, pero generalmente cada tarea requiere una ayuda. No tenemos el progresivo, ¿vale? O el multifocal que tenemos en óptica convencional. Y que las ayudas pues tienen ventajas, pero también pues tienen algunas limitaciones, ¿no? Por supuesto, requieren un entrenamiento, o sea, no es algo que le podemos comprar por internet y que le damos un libro, un manual de instrucciones del uso de los botones y ya está, sino que requiere de ese entrenamiento en el que el paciente pues, va integrando la ayuda poco a poco en su día a día. Luego, la prescripción de ayudas va a ser competencia por parte del óptico optometrista, aunque en muchas ocasiones nos encontramos que la rehabilitación pues, la realiza el óptico, la prescribe y, por ejemplo, la rehabilitación pues, la puede hacer un personal especializado en dicha rehabilitación. Dentro de si clasificáramos un poco las ayudas de baja visión, esta ha sido siempre la forma clásica, tenemos lo que son por un lado las ayudas ópticas y por otro las ayudas no ópticas. Dentro de las ayudas ópticas tenemos los filtros de absorción selectiva, que de sobra son conocidos por muchos de vosotros, la lupa, que también es algo familiar, los microscopios o altas adiciones, los telescopios, los telemicroscopios, las ayudas electrónicas y ahora pues incorporamos también lo que son las ayudas de realidad aumentada. Los filtros de absorción selectiva, ¿vale? ¿En qué un poco vamos a hacer un poco en qué se diferencia de los filtros de absorción convencionales, ¿no? Las gafas de sol convencionales. Realmente el filtro de absorción es una lente que altera la intensidad y la distribución espectral de la luz cuando pasa a su través. O sea, de alguna manera lo que hace es bloquear que esa luz no entre. Y van a proteger nuestros ojos de las longitudes de onda molestas y perjudiciales. En cuanto a la clasificación, lo que he dicho, tenemos los filtros de densidad neutra y los filtros de absorción selectiva. Los filtros de densidad neutra lo que van a comportarse es que van a reducir la intensidad de luz de manera uniforme y van a eliminar los porcentajes exactamente y de la misma manera del espectro visible. Y van a bajar la transmisión de la luz, es decir, conforme vamos haciéndolos más oscuros, por así decirlo, pues van a reducir el paso de luz que llega. Por eso, cuando ponemos, por ejemplo, una lente muy oscura, el paciente de baja visión nos indica pues, que ve mucho menos, ¿no? Van a reducir el brillo de la imagen, pero no van a cambiar el tono. No vamos a ver ni en amarillo ni naranja. Se van a dividir en lentes grises y polarizados. Y existen 5 categorías, que habremos oído hablar de ello, la categoría 0, la 4, que es la que es muy oscura y ya no podemos, pues, por ejemplo, conducir con ella, y tienen un uso limitado en baja visión porque disminuyen la agudeza visual. Los filtros de absorción selectiva lo que van a hacer es, no se comportan por igual frente a todas las longitudes de onda, sino que lo que hacen es actuar de forma selectiva. Como vemos que tenemos aquí en la imagen, pues es un filtro que al ponerlo pues va a bloquear que esas
ciertas longitudes de onda atraviesen y lleguen hasta nuestra retina. Si hay un cambio, en este caso, en el color aparente de la imagen, y existen diferentes filtros, así como en los filtros de densidad neutra hablábamos de categorías, pues aquí existen diferentes filtros según la longitud de onda que corten, pudiendo ir desde 400 hasta 585 nanómetros, con pasos intermedios. Aquí vemos un poco la gráfica de los diferentes filtros de absorción. Vemos cómo todos ellos, desde 400 hasta 585, van a bloquear no van a dejar, van a actuar sobre el ultravioleta A y el ultravioleta B, lo van a bloquear, y luego en función del corte que tengamos, pues no van a dejar pasar todas esas longitudes de onda. Van a dejar pasar, por ejemplo, en el caso del 450, bloquea hasta 450 y luego ya transmite el resto de la luz. Si comparamos una curva de transmitancia a nivel de un filtro selectivo y una gafa de sol convencional, un filtro de absorción convencional, si vemos aquí, si tenemos un filtro 450, lo que hemos dicho, nos va a proteger del ultravioleta A y el ultravioleta B, va a bloquear la luz hasta 450, pero su transmitancia, es decir, lo que le deja pasar de luz, no le quita luz, porque tiene una transmitancia alta, de en torno al 90%. Cuando nosotros combinamos ese filtro selectivo de 450, lo completamos lo añadimos, porque se le pueden añadir o bien un tono o bien se le puede añadir polarizado, exactamente igual que tenemos en los de densidad neutra, que podemos ir añadiendo, o incluso los podemos hacer que oscurezcan con el sol. Cuando le añadimos la lente polarizada, una lente polarizada clarita, una lente polarizada oscura, porque dentro de los polarizados tenemos la opción de hacerlos más claritos, más oscuros. Como vemos, la protección, cuando junto 450 más el polarizado, la lente en sí va a bloquear toda la longitud de 450, lo único que ya, lo que es la transmitancia, va a bajar. El paciente va a tener una reducción de ese paso de la luz, con lo cual lo va a notar a nivel de agudeza visual. Pero si esto 450 con polarizado lo comparamos con una gafa de sol convencional, vamos a tener en cuenta que la gafa de sol convencional no nos va a bloquear nada de la parte del espectro visible, de la luz visible, sino esa va a pasar y a su vez la transmitancia va a bajar muchísimo, ¿vale? Por eso en muchas ocasiones nos dicen los pacientes que si se ponen una gafa de sol convencional les quita el sol, la molestia del sol, pero a su vez no ven, les quita visión. Como hemos dicho, se pueden combinar con tono, se pueden combinar con polarizado, los polarizados de 65% y de 85% de absorción, o pueden oscurecer con el sol. Y algo muy importante es que los filtros de absorción no es que digamos, porque tú tienes cierta patología, por ejemplo, una degeneración macular, pues los filtros que te vamos a poner son no. Nosotros tenemos que hacer una prueba y la vamos a realizar tanto en interior como en exterior, y vamos a algo muy importante, es la valoración subjetiva del paciente. Es decir, no tiene por qué ser que a una misma patología el mismo filtro le vaya a dos personas, ¿no? Por el mero hecho de tener la misma patología. Aquí vemos cuando ponemos un polarizado más claro o más oscuro, el caso, cómo baja el tema de la cuestión de la transmitancia. ¿Qué beneficios va a tener el poner un filtro selectivo para el paciente? Pues importantísimo, va a reducir el deslumbramiento, porque sí que es cierto que todas las patologías, tanto bien sean maculopatías, como bien sean problemas de campo periférico, como un glaucoma o una retinosis pigmentaria, van a tener importantes problemas con la luz, ¿de acuerdo? Tanto en interior como en exterior. Es importante también que van a mejorar el contraste, porque la sensibilidad al contraste en estos pacientes está muy alterada, porque le cuesta, por ejemplo,
pues a la hora de defenderse en la bajada de los escalones, es, por ejemplo, algo importante. También van a mejorar la adaptación a los cambios de luz y oscuridad. Es decir, venimos de la calle con luz y de repente nos metemos en el portal de casa que está oscuro, nos cuesta. O viceversa, salgo del portal de mi casa y entro en el sol y ya me quedo que no veo, me tengo que parar y no veo. Pues esos pasos son mucho más cómodos. Van a aportar al paciente un confort visual, se va a encontrar mucho más cómodo. Y luego, a nivel de protección, también es importante porque, como hemos estado viendo, nos van a proteger de los rayos ultravioleta A y ultravioleta B. ¿En qué patologías está indicado un filtro de absorción selectiva? Pues en degeneraciones maculares, retinosis pigmentarias, enfermedades Stargardt, retinopatía diabéticas, glaucoma, albinismo, aniridia, cataratas, uveitis y más, ¿de acuerdo? Pero principalmente, pues en estas lo vamos a aplicar y realmente, como hemos dicho, el paciente se va a encontrar mucho más cómodo. Y, sobre todo, vamos a tratar de limitar lo menos posible disminuir lo menos posible su agudeza visual, sino al menos mantenerla. Eso es lo importante. ¿Cómo podemos adaptar al paciente los filtros de absorción selectiva? Pues lo podemos hacer en forma de montura que colocamos sobre sus propias gafas graduadas, o bien que tienen protección superior y protección lateral, con el fin de también evitar ese deslumbramiento que entra por la gafa. Luego existen monturas también con esa protección lateral y superior, directamente se ponen sobre la cara del paciente. Modelos pues un poquito a lo mejor más atractivos, ¿no? Que también podemos ponerlos con los filtros. Se pueden poner graduados, incluso lo podemos hacer en lente de contacto, en suplemento, que ahora se ponen un poquito menos. Y luego también los filtros los vamos a utilizar en todas las ayudas para magnificación, para visión lejana también. Lo vamos a poner en los microscopios y los vamos a poner en los telescopios, bueno, los vamos a probar, ¿vale? Y si en ocasiones también los vamos a prescribir. Aquí vemos incluso lentes especiales que también lo llevan. Bueno, otra de las ayudas que también se utilizan en baja visión son las lupas, que son estas, tampoco tenemos mucho que contar porque realmente son muy conocidas, ¿no? Todos sabemos que una lupa pues es una ayuda que va a magnificar, que normalmente la vamos a utilizar en tareas de visión próxima, pero más bien para una lectura de tipo puntual. Puede ser en un momento dado un número de teléfono, una fecha de caducidad, algo puntual, por ejemplo, en la calle. Y normalmente lo que lo vamos a utilizar va a ser un complemento a otras ayudas de baja visión. A lo mejor el paciente pues tiene un microscopio para leer montado en una gafita en su casa cómodamente, y en la calle, pues como tiene a lo mejor que leer a una distancia mucho más próxima debido a la magnificación que le hayamos dado, pues a lo mejor lleva como complemento pues esa lupa para esos momentos puntuales, pues en el supermercado, en el menú de un restaurante, cosas que son lecturas pequeñas. Dentro de las lupas ya sabemos que existen lupas de tipo manual, como vemos en la foto, y otras que son de tipo soporte, que van a ir muy bien en aquellas personas que, por ejemplo, tengan problemas a nivel motor. Y normalmente las lupas que vamos a prescribir en baja visión, pues normalmente van a ser con luz. Los microscopios son, o bien llamados altas adiciones, son una ayuda de magnificación que se monta en una gafita. Está formado por una lente o está formado por un sistema de lentes, y lo que nos va a proporcionar es aumento, va a magnificar aquellos problemas de baja de visión en los que así lo necesitamos. Van montados en gafa que tienen una apariencia pues, bastante similar a una gafa convencional. Normalmente tendemos a utilizarlos como primera opción en lectura continuada, lo que es ya una lectura pues, de periódico, de libros,
y también están indicadas en otras tareas de cerca como pueden ser la escritura y la costura. Pueden, como vemos aquí, las últimas gafas ya de los microscopios montados en gafas un poquito más actuales, que incorporan ya ese dispositivo en el puente de luz LED, con lo cual nos ilumina el texto que tanto nos va a ayudar. Los microscopios podemos hacerlos o bien solo para tarea de cerca o bien pueden ser para tarea de cerca intermedio y podrían ser bifocales. Suelemos poner filtro de absorción porque efectivamente necesitamos luz, pero a la vez tenemos un deslumbramiento. Son bastante aceptados por parte del paciente porque son estéticos, porque es lo que hemos dicho, similares características a las gafas convencionales. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el microscopio, al dar más aumento, conforme vamos aumentando la adición que necesitan, el campo se va a ser un poquito más pequeño, va a disminuir. Y la distancia de trabajo, donde vamos a leer, pues también va a ser más corta. Otra de las ayudas que también de las que se disponen son los telescopios y los telemicroscopios. Dentro de los telescopios, ¿para qué tareas las vamos a utilizar? Pues los telescopios lo que vamos a hacer son para tareas principalmente que están lejos. Queremos ampliar esa imagen que está lejos y que no podemos ser observada con normalidad. Pueden ser usados de forma manual, es decir, hay telescopios manuales, o también los podemos montar en gafa de manera permanente, como vemos en las imágenes. Dentro de, por un poco clasificarlos, aparte de que puedan ser manuales o montados en gafa, tenemos dos grandes familias, ¿no? Que son los telescopios de tipo Kepler y los telescopios de tipo Galileo. A su vez, a estos telescopios lo que podemos hacer es añadirles lo que se llama una lente de aproximación, como un capuchón, con el cual ese telescopio que estaba enfocado a distancia lejana lo vamos a poder enfocar para una distancia intermedia, como puede ser el ordenador, o en un momento dado ver la televisión, y distancias cortas, como puede ser el tema de la lectura, la escritura, todas esas tareas que realizamos para cerca. Normalmente estos son adaptados de forma permanente en la gafa y son para un uso estático. Bueno, los manuales también son para un uso estático, no vamos a podernos desplazar con ellos. Lo que pasa es que sí los vamos a poder utilizar perfectamente en la calle para ver en un momento dado, pues, por ejemplo, el número del autobús, el número de una calle, el panel en el aeropuerto. Realmente esa es un poco su utilidad. El uso de los telescopios puede ser un uso monocular, un uso binocular, y eso nos lo dará la valoración, obviamente, del paciente y de las características, como hemos dicho. Uno de los telescopios clásico también ha sido el telescopio invertido, que son un telescopio de pocos aumentos que se ha utilizado para ampliar el campo en pacientes con problemas de campo visual periférico, como puede ser la retinosis pigmentaria o glaucoma. Sí que es cierto que requieren de buena agudeza visual y su uso puede ser o bien montado en gafa, que lo colocamos en posición superior para que no intercepte en la posición primaria de mirada, y bajamos ligeramente la cabeza cuando queremos ver el campo ampliado y mirar a través de ellos. O bien lo podemos llevar montado en una argolla, que lo podemos llevar colgado del cuello y de la misma manera superponerlo sobre la gafa o sobre el ojo para ver. Sí que es cierto que este telescopio, con la incorporación en el catálogo de las ayudas de baja visión del sistema RetiPlus, pues un poco ha venido a dejarle un poco al lado por ser una ayuda muchísimo más indicada para orientación y movilidad que este telescopio invertido, porque además el telescopio, siempre cuando vemos a través de él, hay un pequeño disminución de la luminosidad.
Por otro lado, pasamos a lo que son ya las ayudas de tipo electrónico. Dentro de las ayudas de tipo electrónico tenemos las de tipo portátil o los llamados CCTV o lupas electrónicas de sobremesa. Otras de las ayudas electrónicas serían los sistemas de realidad aumentada, que volveremos a comentar sobre el Retiplus Access, que ya, como hemos dicho, vimos en la primera toma de contacto, y el ORCAN, que es este sistema de visión artificial. Las lupas electrónicas portátiles, en ellas, en la misma pantalla, están incorporadas en un mismo bloque lo que es la cámara con iluminación LED y la pantalla en la que nosotros se va a ir proyectando la imagen que capta esa cámara. Dispone de varios mandos, no muchos, ¿vale? Son más bien sencillas, que nos van a permitir pues, conseguir más o menos magnificación, nos van a permitir algo muy importante a la hora de la lectura, que nos va a mejorar muchísimo el contraste, que es invertir la polaridad de la pantalla, poner eso fondo negro con letra blanca o fondo negro con letra amarilla, según en función de cada paciente. Nos va a permitir en un momento dado hacer una captura de imágenes, pues a lo mejor estamos en el supermercado y tenemos el panel bajo, podemos hacer una captura y luego esa imagen ampliarla. Y tenemos diferentes modos de color para conseguir la visualización de la lectura o la tarea que queramos realizar. Estas lupas electrónicas tienen un rango de aumentos, es decir, es como si tuviéramos muchas lupas juntas y podemos ir de unos de aumentos desde el mínimo de 2 aumentos incluso hasta 24 aumentos. Las pantallas pues las tenemos de diferentes pulgadas, desde 3,5 pulgadas, pasando por 5, pasando por 7, hasta más o menos unas 12 pulgadas. Algunas de ellas nos permiten conectarlas a la televisión, con lo cual podemos visualizar lo que estamos leyendo en una pantalla de televisión, cuando llegamos a casa, por ejemplo, con una pantalla, al tener mayor pulgadas, pues a lo mejor podemos bajar incluso el aumento. Pueden tener la pantalla, pueden ser táctiles y algunas incluyen la posibilidad de incorporar un giroscopio o una línea guía para no perdernos en la lectura. Y muchas de ellas pues, nos permiten poder realizar una pequeña escritura. Las lupas electrónicas de sobremesa, que son los conocidos circuitos cerrados de televisión, estos están compuestos, como ven, por una cámara, por un monitor, ¿vale? Como si fuera el monitor de un ordenador fijo, y un sistema óptico en el que vamos a ir variando pues, las diferentes opciones que nos dan. Pueden llevar incorporada una estructura móvil que se llama mesa XY, que se va a mover en horizontal y vertical para poder apoyar el material de lectura. Es decir, aquí lo que hacemos es mover, en vez de mover la ayuda en sí, como hacíamos en las ayudas de tipo electrónico portátiles, aquí lo que movemos es la lectura, movemos esa mesa XY en horizontal y en vertical. Disponen de mandos, lo mismo para el control de contraste, control de brillo, control de color y la posibilidad de invertir la polaridad. Nos va a permitir este sistema óptico regular los aumentos en enfoque de la imagen. Algunos de ellas nos permiten poder enfocar de lejos, por ejemplo, para utilizarlo en el colegio, para ver la pizarra. Algunos de ellos tienen la opción parlante y los rangos de aumentos en este caso son mayores, pudiendo llegar hasta 70 aumentos. Normalmente son fijos de sobremesa, pero algunos los podemos plegar y bueno, pues si nos vamos a la casa de vacaciones un mes, directamente nos lo podemos llevar. Bueno, ahora pasamos a lo que son las ayudas de realidad aumentada, que ya hicimos una presentación, pero por volver un poco, volverlo a recordar. Realmente Retiplus es una ayuda de realidad aumentada que está diseñada precisamente por afectados y familiares de afectados de retinosis pigmentaria para patologías con pérdidas de campo visual periférico.
tal es el caso de retinosis pigmentaria, síndrome de Usher, glaucomas, hemianopsias. Es una ayuda que no es una ayuda de magnificación, ¿vale? No nos va a funcionar como nos funciona una ayuda de tipo las que hemos visto anteriormente, la portátil y los circuitos cerrados de televisión. Tampoco es una ayuda que el paciente la va a llevar de continuo, sino su uso va a ser en aquellos momentos en que bien la va a utilizar para, por ejemplo, orientación y movilidad, o bien la va a utilizar para poder disfrutar en el teatro de una obra, disfrutar de toda la escena, o en un momento dado, pues, por ejemplo, para estar en un museo y poder ver la visión en conjunto de los cuadros. Se compone de una Smart Glasses, de un mando en el que el paciente va a ir pudiendo seleccionar las diferentes vistas que se le van a proyectar en la pantalla que tiene delante de sus ojos, y el software que está instalado, por supuesto, en la gafa. Nosotros hacemos un poco, para entenderlo bien, un símil, pues sobre todo lo que hemos conducimos, con el espejo retrovisor del coche. Nosotros vamos conduciendo y cuando queremos ver lo que tenemos bien, el coche que nos viene detrás o lo que nos viene por los lados, utilizamos el espejo retrovisor. Pues aquí lo mismo, realmente nosotros tenemos nuestra gafa RetiPlus y con ella vamos a mirar, van a tener la visión que nos dan nuestros ojos, pero luego podemos tener una especie de vistas que nosotros seleccionemos según la actividad que tengamos, en la que vamos a tener de manera minificada todo lo que tenemos delante metido dentro de nuestro campo visual. Esta sería, aquí vemos la muñequita, lo que veríamos con nuestra visión sin RetiPlus, esa visión en túnel, y cuando vemos a través de esas vistas por minificación, vemos como dentro del campo visual que tiene el paciente ya vemos la muñequita al completo. ¿Cómo lo hace? Pues realmente lo hacemos mediante rastreo visual. Es decir, yo tengo mi visión al frente y cuando yo quiero mirar por esa vista de ayuda, yo lo que voy a hacer es girar simplemente ligeramente los ojos y encontrar esa vista de ayuda en donde me voy a encontrar toda la imagen metida dentro de mi campo visual. Esas vistas de ayuda se personalizan con cada paciente en función de su campo visual y se van a colocar en la zona óptima de visión del paciente. Otra vez, ¿veis? Como rastreo, si lo hubiéramos colocado abajo o si lo hubiéramos colocado en la zona de la izquierda. ¿Qué beneficios tiene para el paciente RetiPlus? Pues disfrutar de la visión en conjunto. Como veis aquí la Gran Vía, pues de solo ver el autobús a ver ya por los lados de lo que es la Gran Vía, ¿no? Ver ya esa farola, ver lo que tenemos delante, ¿no? En los lados. Por ejemplo, a la hora de las escaleras, como vemos aquí, me va a permitir una visualización porque hay una opción que tenemos que es el modo contornos, que nos va a permitir perfectamente visualizar el detalle de los escalones, ¿no? Si esa escalera pues es, por ejemplo, circular o es recta, ¿no? Me va a permitir deambular con mayor confianza y mejorar la orientación. Todo lo que se interrumpa por delante de mí y todo lo que me venga por los lados me voy a poder anticipar a ello, con lo cual voy a evitar pues el chocar. Si llego y de repente voy por una calle desconocida y estoy perdido, siempre me puedo volver, poner RetiPlus. Con RetiPlus me vuelvo a orientar, mi cerebro toma conciencia de dónde a reorientarse de nuevo, a dónde está y mejorar. Y va a ser también importante cómo ayuda en las condiciones de penumbra y de baja iluminación.
porque me va a ayudar a mantener esa agudeza, a mantener mi agudeza visual. Y también es importante, y esto sí que es cierto que los pacientes que ya disfrutan de Retiplus nos lo han comentado, es, sobre todo en todos ellos, es la importancia que tiene a nivel de la activación del sistema visual. Ese ejercicio continuo de rastreo que haces buscando esa vista de ayuda realmente hace que cuando tú te quitas las gafas realmente el cerebro tienda a seguir buscando esa imagen completa, ¿no? Que ya un poco en parte, pues con el tiempo había perdido, ¿no? La imagen, ¿no? Del volumen completo de las cosas, porque ves trocitos, ¿no? Pero así tiendes un poco a buscar esa visión más de conjunto. En cuanto a otra ayuda de realidad aumentada es el ACSI. En este caso ACSI ya es una ayuda de realidad aumentada, pero no para pérdida de campo periférico, sino para pérdida de campo visual central. En el caso de una DMAI, una retinopatía diabética, un Stargardt, por tanto no es minificación como antes, sino que es para magnificación, para aumentar. Es autoenfocable, se puede poner sobre las gafas del paciente, se compone, como vemos, de una pantalla, que es como un visor, y también lleva un mando controlador para ir seleccionando las diferentes opciones que nos presenta. Nos va a permitir con una única ayuda ver de lejos, de cerca, de intermedio, es decir, se enfoca a las diferentes distancias y nos va a llegar desde 1,1 aumento hasta 15 aumentos. Tiene diferentes opciones de contraste, por ejemplo, importante a la hora de la lectura. Tiene la opción también del modo de contornos, como vemos para el tema de, por ejemplo, los escalones. Permite una pequeña deambulación por casa y realmente nos aporta mucha autonomía y seguridad. Bueno, pasamos a Orcan, que es un sistema de visión artificial que nos va a estar indicado tanto en personas ciegas como en personas con baja visión, que tengan resto visual. Es inalámbrico, tiene la gran ventaja de que no necesita tampoco conexión a internet, con lo cual lo podemos llevar a cualquier sitio. Hay diferentes opciones, ¿vale? Algunos que se acoplan a cualquier gafa, la montura del paciente. Hay otras versiones que son como si fuera el MyReader, que es como si fuera un lápiz, ¿vale? Y las funciones que nos va a ofrecer el Orcan IEYES Pro, que es el más avanzado, es aparte del reconocimiento óptico de caracteres, ¿vale? De forma en OCR, un parlante en tiempo real, el reconocimiento de rostros, porque lo que podemos hacer es registrar pues aquellos personas con las que más nos relacionamos para que cuando nos encontremos con ella pues nos diga con quién está, delante de quién estamos. Nos va a permitir, porque tiene registrados un montón de productos de consumo normal, pero me va a permitir, por ejemplo, en el supermercado, pues identificar muchos y grabar otros que a mí me puedan interesar. Me va a permitir identificar colores, me va a permitir identificar billetes, me va a dar la fecha y la hora. Y algo importante, que tiene una autonomía de 2 horas de uso continuado, pero que se carga en tan solo 20 minutos. Y también dispone de Bluetooth, que lo podemos enlazar a cualquier altavoz o auricular. Y importante, que puede funcionar incluso en condiciones de baja iluminación. Y por último tenemos lo que son las ayudas no ópticas, que normalmente van a ser un complemento a muchas ayudas de baja visión, ¿vale? Como pueden ser en un momento dado los microscopios, los telescopios, y nos van a permitir hacer las tareas de forma mucho más cómoda. Entre ellas tenemos pues, los atriles, los flesos, los gafas con protección lateral, las simples viseras,
los tipos copios, los macrotipos, el bastón, que ya de todos es conocido también, y otros como pueden ser empleadores automáticos y relojes parlantes. ¿Qué nos va a aportar un atril? Pues ya sabemos que vamos a mejorar el rendimiento con las ayudas, porque me va a permitir, se va a estabilizar el texto, no va a estar moviéndose, se va a torcer, me va a permitir mantener una distancia de trabajo correcta. Pensemos que en algunas ayudas tenemos que trabajar a distancias inferiores a 25 centímetros, incluso a veces pues 10, 8 centímetros, con lo cual eso mantenerlo en la lectura pues se hace complicado, con lo cual es importante el uso de atriles. Y nos va a mejorar tener una posición muchísimo más ergonómica, una mejor postura corporal. Los flesos, pues son flesos especiales, porque si bien las personas con baja visión necesitan luz, a su vez esa luz le produce deslumbramiento, con lo cual es importante elegirlos adecuadamente. Y luego van a ser flesos que, como los vamos a tener encima de nosotros, o sobre la lectura, pero encima de nosotros, al final vamos a tratar de ser flesos que no den calor. Y que también la reproducción de los colores sea la más fiel posible, que tengan brazos que podamos orientarlos y que podemos acercar, subirlos, bajarlos, que se puedan, si es posible, pues también importante regular la intensidad en función de las condiciones de luz que tengamos y que tengan diferente temperatura de color, desde más cálida a más fría, que se adapte a cada uno de las necesidades de los pacientes. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora, hasta aquí, perdonad, era un poco lo que os quería comentar en cuanto a ayudas, un poco un repaso. Muchos ya utilizáis ayudas, con lo cual pues un poco las conocéis y como os he comentado, pues algunos otros pues, han entrado ahora a formar parte de la asociación y a lo mejor lo desconocen, como comentaba hace un momento una de las personas cuando nos hemos conectado, que parece ser que quería saber qué ayuda le podría resultar útil para él. Bueno, pues si queréis damos paso ahora a que si necesitáis, nos queréis preguntar alguna cosita, pues si queréis abrir micrófonos y preguntarnos de cualquier tema o bien... Me ha llegado por parte de algún asociado la duda, la consulta, cuando se quería organizar esta charla, del apartado de Fabio, cuando se hablaba de las lentes avanzadas para controlar la miopía. Me preguntaban si eran lentes que se ponen en lo que son las gafas o son también lentes que van dentro de lo que es nuestro ojo, ¿vale? Para controlar o corregir esa miopía. Bueno, hay dos tipos de lentes. Perdona, si quieres se lo puedo contestar. Sí, lo sabemos. O sea, tenemos o bien el control de miopía o bien se realiza con lentes de contacto que directamente obviamente se ponen en los ojos, directamente en nuestros ojos, o se pueden hacer también el control de miopía con lente oftálmica, o sea, lente en gafa. De las dos maneras se hace control de miopía, ¿vale? Y trabajamos las dos opciones, ¿vale? Tanto la de lentes de contacto como con todas las opciones que hay ahora mismo en el mercado. O sea, que tenemos todas las posibilidades porque trabajamos con todos los laboratorios. Y igualmente con las lentes de control de miopía en lentes oftálmicas. Vale. Y la otra pregunta era para ti, Maripaz, en relación con los filtros selectivos. Por ejemplo, yo padezco de retinosis pigmentaria. Entonces, sé que hay un abanico de varios tipos de filtros con unos colores. Entonces, para retinosis pigmentaria, dependiendo de, por ejemplo, si vas a estar en un interior o estás en exterior, podrías tener o utilizar varios tipos de filtros con varias gafas, por supuesto, que fueran más oscuros, por ejemplo, en un ámbito de estar más tiempo en la calle, pues a lo mejor un naranja más oscuro o tirando a un poquito más oscuro de naranja, y en interiores, por ejemplo, el amarillo. ¿Eso se puede hacer o no tiene que ver? ¿O puedes tener el filtro que necesitas, solamente un filtro, y ese es el que te vale? Prefiero. Claro, no, para a ver, cortar la longitud de onda que a ti te molesta.
Claro, hemos comentado que hacemos una prueba en interiores y otra prueba en exteriores, en función de diferentes situaciones de luz, ¿vale? La interior, pues obviamente tendremos luz artificial y que puede ser LED, puede ser más o menos neutra, más o menos pálida. Y luego tenemos en exteriores, obviamente, pues tenemos la componente del sol, ¿no? Entonces, por supuesto, normalmente puede ocurrir que el filtro que utilicemos en interior y exterior sea del mismo corte, pero a lo mejor el del interior, obviamente, no lo vamos a poner polarizado porque nos va a bajar muchísimo la transmitancia, como hemos comentado, y en cambio en exterior utilicemos un filtro con, además, con añadido de polarizado. Pero tampoco es extraño que el filtro que utilizamos en interior, pues a lo mejor, como estás muy bien indicando tú, por ejemplo, en retinosis pigmentaria en muchas ocasiones es el filtro 450 y en cambio para exterior pues utilicemos un filtro de corte más alto, puede ser un 511, un 527, incluso un 550. Y que bien lo utilicemos solo y que a lo mejor en un momento dado de la mayor intensidad de luz, pues a lo mejor lo necesitamos que ese 550 pues lleve a su vez polarizado. O sea, podemos a lo mejor necesitar incluso hasta 3 filtros, uno en interior, otro en exterior para ir a condiciones del sol y luego para más intensidad pues ponerlo polarizado. Lo que pasa es que luego ahí podemos también jugar para no tener 3 gafas, pues a lo mejor tener una con filtro y luego la de filtro interior y la de filtro exterior, luego suplementarla con una gafa de estas que hemos visto, 360 grados, por ejemplo, con polarizado, para no tener otra tercera gafa graduada, ¿vale? Ahorrarnos ahí el tener esa tercera gafa graduada, pongamos el caso. O sea, que puedes tener una gafa, por ejemplo, como es mi caso, que necesito graduación, con un filtro a lo mejor de 450 para llevarlo como para siempre, llevar ese filtro. Y luego encima de este, cuando requieres, porque hay más luz, sobre esa gafa poner un suplemento. Exactamente, a ver, cuando yo pongo un filtro sobre otro filtro, no se suman los filtros, es el corte de los filtros. Es decir, si yo tengo un 450 y le pongo encima un 527, no sumo 450 más 527, no, sino que el filtro que mandaría de alguna manera sería el del corte más alto. Ya. El corte de longitud de onda más alto, ¿vale? Pero también puedo decir, pues hago 450 y tengo 527. Y luego resulta que también cuando tengo la intensidad de sol es muy importante, o por ejemplo en verano, pues a lo mejor necesito un polarizado. Pues pongo sobre él el polarizado solo, sin poner el filtro que ya tengo. Vale. O sea que podemos ir a hacer combinaciones. Y siempre hay que tratar pues de no cargar a la persona, pues tampoco con mucho que tenga que llevar una mochila con cosas, ¿no? Sino que trate de llevar lo que más cómodo le resulta al paciente. Pues primero, lo que mejor le va, porque ya hemos dicho que las pruebas se realizan y que es totalmente subjetiva. 2 personas con retinosis pigmentaria, a uno está más cómodo con un 527 y otro está más cómodo con un 550. Eso es al final el que manda es cada persona. Por eso hacemos las pruebas. Vale. Y otra pregunta. Entonces, cuando tú tienes una gafa graduada con, por ejemplo, un 450 y te quieres poner aparte luego un suplemento, claro, tú al llevar la gafa graduada y luego colocar un suplemento encima, lo que es el foco, sí, claro, no está ajustada. No, porque tú la gafa que vas a poner encima es neutra, es una lente neutra. La que tú colocas encima es neutra. Claro, o sea, tú efectivamente. Se trata de lo que tú colocas, gafa sobre gafa. Si tú colocas una gafa y encima le pones otra gafa, la gafa que colocas encima de la primera es neutra. Es neutro. Entonces no hay ningún tema de enfoque. Vale. Claro, es que yo pensaba, claro, si tú tienes abajo una graduación y luego encima te pones un suplemento que aunque sea neutro, no te interfiere en la graduación. No, pero neutro no influye para nada. No hay ninguna alteración de ningún tipo. Lo único que hay es la mejora en esas condiciones por el tema de o bien la lente polarizada o bien por el tema de otro filtro. Vale. Se utiliza mucho en vuestro caso porque
vosotros tenéis unos niveles de deslumbramiento bastante importantes, ¿vale? En el caso de la retinosis. Y normalmente utilizáis 2, incluso 3 filtros, ¿eh? Es bastante común que tengáis que utilizar 3. Pero podemos jugar ahí un poco con esa opción de las gafas que se superponen. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias. Nada, a ti siempre. ¿Más preguntas que tengáis? Sí, ¿Me escucháis? Sí. Sí. Yo quería trasladaros un poco una pregunta relacionada con el tema de personas que tienen pues, un síndrome de Usher, vamos, tienen una pérdida visual importante y tienen también pérdida auditiva, ¿no? Porque, o sea, yo en concreto pienso, claro, el acceso a la información del móvil en audio es mucho más que el acceso al móvil, porque hay un montón de herramientas de accesibilidad incluidas en el móvil, ¿no? A mí me han trasladado en alguna ocasión problemas entre los revisores de pantalla y los audífonos. Es decir, en concreto era una persona que estaba probando unos audífonos pues súper punteros y tal, que le enviaban el audio del teléfono a los audífonos, pero el problema era, en concreto esto era una persona usuaria de Android y tal, y el problema era que en el momento que se suspendía, digamos, el teléfono, como que le desactivaba la síntesis de voz del teléfono, vamos. Es un poco esas dos cuestiones, ¿no? A lo mejor eso era una cosa puntual de un sistema así en fase beta que todavía daba fallos, pero bueno, os lo cuento y luego más de forma general ese tipo de soluciones, ¿no? Gente que necesita por un lado acceder al teléfono en audio y al mismo tiempo tiene una pérdida auditiva. En un principio, en cuanto al tema de lo de la pérdida auditiva, a ver, sí que es cierto que al principio los teléfonos, cuando se empezó a sacar todo el tema de la conectividad y de las aplicaciones del teléfono con los audífonos, hubieron algunos problemas, ¿no? Pero a día de hoy nosotros lo estamos adaptando sin ningún tipo de problema. No nos hemos encontrado a nadie que nos diga que en un momento dado ha tenido mala conexión entre el teléfono y el audífono. A ver, hay veces que te viene gente con algunos teléfonos que dices, es que esto es imposible conectarlo con los audífonos, tienen que ser teléfonos, la mayoría ya un poco pues, de última generación, ¿no? Y tienen que ser o con sistema Android o con sistema Apple. Sí que es cierto que va algo más avanzado en Apple, pero con Android han habido muchísimos avances ya y a día de hoy nosotros no estamos teniendo ningún problema. Es más, vamos a decir que una cosa es lo que tú trabajas tu teléfono con los audífonos y otra cosa es la conectividad, ¿vale? Hay veces que si no te está funcionando bien tu teléfono con el audífono, puedes acceder a tener, por ejemplo, el sonido del que te entra por la llamada del teléfono a través de un accesorio de conectividad. Pasa por el teléfono, pero la emisión sale desde la conectividad, desde el accesorio de conectividad. En un principio no nos hemos encontrado grandes casos que tengamos problemas, la verdad. No sé, Carlos, si he respondido a tu pregunta o... Es que ha quitado el sonido. Sí, pero disculpa, es que había vuelto a silenciar el audio. Sí, no, bueno, me has contestado en parte pues, a la segunda parte, que era un poco el tema este de los conflictos pero y aparte de esto, un poco soluciones más generalistas o algo más específico relacionado con otro tipo de adaptaciones no, vamos, por concretar, la gente que tiene User más o menos, digamos que encuentra soluciones dentro de este tipo de herramientas. Sí, vamos a ver, nosotros toda la gente que tiene pérdida auditiva sí que estamos encontrando que tengan soluciones con la conectividad y con el teléfono. A ver, tenemos que tener en cuenta un poco ya lo que hablaba antes, es decir, depende un poco también el tipo de pérdida auditiva que tengas, la edad que tenga el paciente, depende de muchas cosas. Es decir, si tienes una pérdida severa de segundo grado y encima tienes a lo mejor un problema neurosensorial, que es lo que os comentaba antes, neurosensorial suele ser que el nervio auditivo está dañado. ¿Qué es lo que pasa con esta gente? Que te oye, pero no te entiende lo que habla. Claro, no es lo mismo
intentar hacer que una persona escuche y entienda, pues con una pérdida a lo mejor moderada, severa, que con una severa profunda. Piensa que al final es muy, muy, muy importante también que esta gente tenga un sonido muy nítido, muy claro, es decir, hay con gente que es complicado, pero a día de hoy está todo súper avanzado. Nosotros tenemos gente con pérdidas severas que están utilizando la conectividad sin ningún tipo de problema. Profundos, pues hombre, profundos lo tenemos más complicado. Profundos lo tenemos más complicado, pero a día de hoy nosotros no nos estamos encontrando mayores problemas, pero sobre todo porque lo que no lo suplimos con el teléfono lo podemos suplir con la conectividad, que es un poco lo que te comentaba antes. Por ejemplo, lo del micrófono que he comentado, por ejemplo, para las reuniones, para niños, por ejemplo, con pérdidas auditivas profundas, lo que hacen en el cole, ¿vale? Es que el profesor se cuelga un emisor en la solapa y el niño lleva un receptor. Entonces el sonido le entra directo a través del audífono. A lo mejor en personas con una pérdida auditiva pues, bastante más profunda o severa, pues tendríamos que irnos a algo para situaciones muy concretas que tengas que utilizar este tipo de tecnología. Pero en un principio ya te digo que ahora mismo no nos estamos encontrando grandes problemas en cuanto a las soluciones. Siempre estará la excepción que confirma la regla, evidentemente. Sí, no, entonces es que te lo comentaba por eso, porque a mí me hicieron esta pregunta y la verdad que no sabía contestarla. Digamos que la parte de revisores de pantalla sí, pero la parte de revisores de pantalla y audífonos se me escapaba totalmente. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, de momento no hay manos levantadas. He desactivado, o sea, he dejado que todo el mundo pueda desactivar y activar su audio, así que si alguien quiere hablar, pues le puede dar. Sí, mira, yo tengo una pregunta. Soy Raúl, otra vez. Vamos a ver. ¿Se me escucha, verdad? Sí, sí. ¿Sí? Vale. La pregunta era lo mismo que me ha parecido entender con los sistemas audiológicos de lo que es la revisión, actualización en remoto, ¿vale? Para que la persona no tenga que ir, el usuario no tenga que ir físicamente a la tienda. ¿Esto mismo también pasa con los sistemas de gafas de realidad aumentada, Maripaz? ¿O tendrían que acercarse estas personas, estos usuarios a las tiendas? En principio, el paciente tiene que en principio venir a actualizarla. Por el momento tiene que venir a actualizarla. En el caso de RetiPlus tiene que venir a actualizarla. De momento sí. Vale. O sea que, aunque sí que son software y demás, pero vamos, tiene que venir. Ajá, vale. No se puede hacer en remoto. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Alguien más? Antes había una persona al principio de empezar la charla, no sé si era Rafael. Sí, era Rafael. Sí, Rivero. lo que pasa es que estaba interesado en algo con tema de cataratas, pero no sé si ahora quiere. no, ahora solicitar que reactive su audio, pero ya digo, puede activarlo todo el mundo. A ver. Yo estoy interesada en saber qué tipo de descuentos harías en cualquier producto, siempre que se vaya a comprar, claro, para los afectados de retinosis o para las asociaciones. A ver, se han llegado a unos acuerdos, concretamente con la asociación, que entiendo que desde nuestra central ya tienen toda la información en la Asociación de Retina España, donde podréis acceder pues, bueno, un poco a los descuentos y a todo el portfolio de servicios que ponemos a vuestra disposición. Igualmente nosotros siempre trabajamos con promociones y demás, con lo cual estoy segura que el tema económico no sería un problema. Bien, gracias. Yo sí que, Inés, en ese sentido, creo que cuando se firmó el convenio no aparecía un porcentaje como tal en descuentos, sino que se aplicaban unas condiciones, unas
unas condiciones especiales que imagino que serán, pues cuando se acerca uno a la tienda, pues se identifica como que es asociado de la asociación y de la fundación y bueno, pues se estudia cada caso y sí que creo que había posibilidad de financiar, ¿no? Lo que eran los Sí, artículos. sí, en todas las tiendas tenemos. Sí. No, pero también había algún... No recuerdo ahora, no, o sea, no recuerdo sí hay, pero bueno, eso lo tenéis vosotros, entonces todas las condiciones me imagino que se las podéis facilitar. Sí, y no obstante creo, mira, fíjame, para esta charla con Alex Cotet, estuvimos, bueno, me dijo, pues os presentamos unos dípticos, él lo llamaba creatividades, ¿no? Me imagino que estaríamos hablando de lo mismo, de algún folleto, de algunos dípticos explicando los servicios y lo que son los productos y finalmente no nos lo pudo enviar por algún motivo, no estaban terminados o algo y no pudimos recibirlos. Sí, bueno, si habláis con Alex, Sí, por sí. favor, si se los invitáis. No te preocupes, Raúl, porque mañana hablo con él y le solicito esto. Vale, perfecto, muy bien, gracias. Hay ciertos productos que sí ya estarán, me imagino que lo estará un poco tratando de reunir todo para hacerlo llegar. Vale, seguramente. Vale. Perfecto. ¿De acuerdo? Yo la última vez que os estuve viendo, la verdad que me gustó mucho la charla. Sobre todo me llamó mucho la atención el propio testimonio de las personas que yo conozco de la asociación y lo que contaban un poco sobre el entrenamiento. No sé si habéis seguido en contacto con estos asociados y si más o menos vuestra percepción es que siguen en esa línea, digamos, porque ya te digo, me llamó mucho la atención su experiencia personal, ¿sabes? Pues la verdad es que sí, seguimos en contacto tanto con los que ya están disfrutando de RetiPlus como los que en un momento dado hicieron entrenamiento cuando yo lo realicé en el estudio clínico que se hizo en la Universidad, ¿no?, Complutense, y sí que sigo con ellos en contacto. Y la verdad es que, bueno, solo comentaros que una de las experiencias que han tenido es última, que ha sido hace aproximadamente, por eso el vídeo no está montado, por eso no lo hemos puesto, porque todavía no, porque ha sido hace muy reciente y lo están un poco todo montando, ¿vale? Ha sido una experiencia en el museo, con RetiPlus. Entonces es, pues eso, cómo han vuelto a disfrutar de ver un cuadro, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que sería importante de poder comunicároslo, ¿no?, a todos de alguna manera y que pudierais la experiencia de primera mano de una persona que ya lleva unos meses utilizando RetiPlus, ¿vale? Y que os contara todo el tema de cuál es su verdaderamente, para qué lo está utilizando en su día a día, ¿no? Porque al final es lo importante para vosotros, ¿no? No solo lo que os contemos, que sí que es cierto que funciona en todos esos beneficios que os hemos dicho, pero sí que fueran ellos los que lo dijeran. Entonces, bueno, el vídeo sé que se está montando, entonces si acaso, pues bueno, a lo mejor se os puede hacer llegar. O tratar de otra vez. No están conectadas ahora mismo, no están conectadas ellas, porque si no ya habrían salido a hablar Pilar y Yolanda y demás, ¿vale? Pero sí sé que han disfrutado de eso y se está montando, ¿vale? El tema. Sí, ya te digo, me llamaba mucho la atención un poco también, más allá del propio uso del dispositivo, era un poco la experiencia subjetiva posterior de activación, ¿no? Que vamos, yo las conozco y las veía como muy entusiasmadas, ¿sabes? Pues siguen en ello, o sea, siguen utilizándolo y lo que dicen, no solamente como una herramienta a la hora de lo que decimos de visión de conjunto y demás, sino también un poco el tema de la activación, que yo lo he valorado muy positivamente, el tema de la activación, porque su rastreo es mucho más activo,
y muchos de ellos realmente es lo que a lo mejor, si ponemos una balanza, vamos, se cae por su propio peso. Eso. ¿De acuerdo? De todos modos, estás abierto, si quieres, a venir y probar esa experiencia, ¿no? Vivirla de primera mano, porque, bueno, eso sí que es cierto que se estuvo haciendo en la clínica, tuvo una caducidad en el tiempo, pero sí que nosotros tenemos todo montado exactamente igual que lo teníamos en la clínica de la universidad, con lo cual os brindamos la posibilidad de que vengáis y lo probéis, porque realmente es una experiencia. ¿De acuerdo? Así que nada, anímate a probarlo, a probar el Plus. ¿De acuerdo? Y en mi caso el problema que tengo es que yo tengo perdida la visión central. Entonces, digamos que iría más al otro. Haces ahí, bueno, pues haces ahí, me da igual, si no es a uno es a otro, ¿vale? Porque claro, es un poquito diferente. Pero yo lanzo desde luego la invitación igualmente como para uno como para otro, ¿de acuerdo? Que es un poco los que están, los que lógicamente son muchísimo más recientes en el mercado. Pero que ya son ayudas que funcionan, ¿vale? Porque hasta hace unos años pues, realmente no, eran ayudas que eran proyectos, que bueno, de alguna manera tenía muchas limitaciones, pero ahora ya van siendo realmente ayudas que funcionan, Entonces, sí. ¿De acuerdo? Perfecto. Fenomenal. Más preguntillas por ahí que tengáis, pues vayan surgiendo. Y si no, bueno, en otro momento dado, o bien nos lo mandáis llegar por mail a través bueno, tenéis el correo también de Alex. Efectivamente. Os voy a copiar también. O sea que en un momento dado, si tenéis alguna pregunta que se den en el tintero, nos la podéis hacer llegar. Vale, sin problema. Muy bien. Lo mandamos al correo. Fenomenal. Muy bien. Nadie tiene más preguntas entonces, ¿no? Si no hay más preguntas, pues agradeceros a los profesionales de Cotet, a Laura, Maripaz y Fabio y bueno, a Alex también, que hemos tenido contacto con él, y por esta charla, pues amena e ilustrativa de lo que nos ofrecéis. Y nada, encantados de haber estado con vosotros esta tarde y agradeceros vuestra participación. Igualmente. Así como al público también por estar esta tarde con nosotros. Por supuesto. Un abrazo para todos. Un abrazo, cuidarse mucho. A cuidarse. Muy bien. Y ya sabéis que estamos para lo que necesitéis. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós, Raúl. Adiós, Maripaz. Adiós, Raúl. Adiós. Adiós, Inés. Adiós.